Hola, muy buenas tardes. Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien. Como quiera que en este último periodo vamos a hablar sobre fundamentos en cuanto a la física, ¿sí? Los conceptos básicos acerca de la física. Principalmente vamos a hablar de dos fenómenos ondulatorios en el medio que son el sonido y, y la luz. En este caso les voy a hablar sobre el sonido. ¿Qué es eso del sonido? El sonido es un fenómeno ondulatorio, ¿sí? Que se propaga en ondas longitudinales en el medio. Listo. Estos, cuando llegan a nuestros oídos, se convierten en impulsos nerviosos que nos hacen una referencia en nuestra cabeza o en nuestro cerebro de qué estamos escuchando, qué sonido estamos escuchando. ¿Sí? El sonido, la unidad de medida del sonido son los hercios, así se llaman, hertz. Con la H se representan con la H mayúscula y la Z. Listo. Eh, Nosotros, ¿cómo escuchamos el sonido? Nosotros el sonido lo escuchamos de la siguiente forma. El sonido se produce por un medio externo. Por ejemplo, cuando prendemos un equipo de sonido. Nosotros prendemos un equipo de sonido y ponemos una canción como tal. ¿Qué pasa? Estas canciones al producir las vibraciones, esas vibraciones en los parlantes viajan en el medio, en todo el medio ambiente, hasta llegar a nuestros oídos. Al llegar acá a nuestros oídos, ellos entran y se consiguen con el tímpano. Y al conseguirse en el tímpano, las vibraciones del sonido producen que el tímpano también haga una vibración. Y allí, dentro de este oído, después del tímpano, hay una especie de huesecillos. Entre eso, uno que le dicen el caracol. Dentro de ese caracol, sí, porque le dicen caracol porque es como especie de un caracol ese huesecillo. Dentro de ese caracol se consiguen unas células que transforman este movimiento o estas vibraciones en unos impulsos nerviosos, ¿sí? Que llegan hasta nuestro cerebro eh, por medio de esos nervios auditivos, porque así se llaman los nervios, o estas células que tenemos dentro del caracol se llaman nervios auditivos. Estos nervios auditivos lo que hacen es transformar ese sonido para nosotros poder percibir qué tipo de sonido es, si es grave, si es agudo, si es una armonía, ¿sí? Si tiene mucha intensidad de sonido, si tiene tono, si tiene timbre, porque esas son algunas de las propiedades que representan a los sonidos, ¿sí? Entonces, al llegar a nuestro cerebro, ya nosotros creamos una serie de estructuras para poder identificar el sonido, ¿sí? Y ahí es donde se llama, o lo que conseguimos, lo que es la sensación sonora. Así es como funciona el sonido en nuestros oídos. Listo. La propagación del sonido. La propagación del sonido tiene varias características. Entre varias de estas características, ¿cuáles tenemos? Una, que el sonido no se propaga en el vacío. Por eso es que en ocasiones, cuando estamos en un lugar encerrado y queremos hablarle a otra persona, la persona que está afuera de donde nosotros estamos encerrados no se escucha, porque el sonido no se propaga en el vacío. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros entramos al metro y cuando el metro se cierra con una especie de hermetismo. O dentro de un avión se encierra y queda herméticamente. O sea, encierra todo lo que hay dentro y no permite dejar salir el aire o que entre el aire, no permite eso. O sí lo deja ingresar, pero en pequeña, muy pequeña proporción. Por eso la persona que está dentro de un avión o usted que está fuera de un avión quiere hablarle a una persona adentro o la persona de adentro quiere hablarle afuera y usted no entiende, no escucha lo que dice, porque hay un vacío adentro. Entonces, al producirse ese hermetismo, ese vacío, no se puede propagar el sonido porque él se propaga en el ambiente. Listo. Bueno, otra su característica, que el sonido necesita un medio material para propagarse. ¿Sí? El medio material es nuestro medio ambiente. Eso es lo que quiere decir, nuestro ambiente. Necesita trasladarse en un medio material. Si no hay aire, él no se puede trasladar. ¿Sí? No hay aire, no se puede trasladar.
Otra, que la velocidad del sonido depende del medio en el que se propaga. Sí, dependiendo. Por ejemplo, no es lo mismo tocar una flauta que tocar un trombón. ¿Sí? Un trombón hace mucho más ruido porque se propaga dependiendo en el medio en que se está utilizando. ¿Listo? Otra de sus características es que el sonido se transforma en energía al propagarse. Esta energía es la que nos permite oír los sonidos, ¿sí? Entonces, al llegar la onda sonora, estas ondas sonoras llegan como ondas longitudinales a nuestros oídos y llegan en forma de energía, ¿sí? Es una forma de energía del sonido. Por eso es que algunas empresas, por ejemplo, como la medicina, utilizan lo que son los ultrasonidos para, por ejemplo, ver algunas estructuras específicas de nuestro cuerpo. Listo, el ultrasonido, que es una intensidad de sonido para poder visualizar cosas que no se ven a simple vista. Listo, bueno. ¿Cómo se identifican los sonidos? Los sonidos tienen varias, ¿cómo les digo? Varias propiedades para poder distinguir un sonido de otro sonido. ¿Cómo hacemos eso? Estas propiedades son la intensidad, el tono y el timbre. ¿Sí? Todos nosotros tenemos conocimiento sobre esto, de cuándo hay una intensidad de sonido, cuándo hay un tono de sonido y cuándo es un timbre del sonido. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres propiedades en cuanto para distinguir el sonido? Que la intensidad del sonido es cuando usted puede diferenciar entre un sonido que es fuerte o alta intensidad, o cuando usted puede identificar un sonido débil o de baja intensidad, ¿sí? Por ejemplo, como en estos momentos ustedes están escuchando diferentes sonidos mientras yo estoy grabando, ¿sí o no? Y algunos son de alta intensidad. Ustedes pueden diferenciar que, por ejemplo, se escucha música, otros pueden diferenciar de que se escucha una pitadora. Entonces, esa es la intensidad. ¿Cuál de los dos tiene más duro, con más intensidad, para poder diferenciar cuál de los dos tiene un sonido más alto y otro lo tiene más bajo o más débil? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos con las personas, hay personas que, por ejemplo, hablan en voz baja. Esa es la intensidad. Esa es la intensidad. En voz baja es porque tienen la voz débil. Y otros que tienen una voz muy alta, esa es la alta intensidad, ¿sí? O la voz fuerte. Esa es la intensidad. Cuando es muy bajito o cuando es muy bajito o cuando es muy alto el sonido. Esa es la intensidad. ¿Listo? El tono. ¿El tono a qué hace referencia? El tono hace referencia cuando el sonido o es agudo o es grave, ¿sí? Cuando es agudo se le dice que es alta frecuencia, y cuando es grave se dice que es baja frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando es agudo o cuando es grave. Cuando, por ejemplo, está el ejemplo del hombre y la mujer. Ustedes saben que las mujeres, usted sabe que el hombre y la mujer, usted sabe que el hombre y la mujer se diferencian principalmente por el tono. El tono de las mujeres es mucho más suave, ese es el agudo, y el de nosotros los hombres se escucha mucho más fuerte, que es el grave, ¿sí? Ese es el tono. Y miren ahora el timbre, que es lo más curioso. El timbre es único en cada una de las personas que existimos, como nuestras huellas digitales. Así como nuestras huellas digitales. No existen dos personas que tengan el mismo timbre de voz, aunque existen algunos imitadores de voces que lo hacen muy bien. Aunque lo hagan muy bien, no será capaz de imitar exactamente la voz de una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos esa huella como digital en cuanto a las manos. Para nuestro timbre, nuestra voz, nuestro timbre es única para cada uno de nosotros. El timbre es el que nos permite identificar o saber qué sonido es, como por ejemplo, cuando tocamos una guitarra o cuando tocamos un piano. Nosotros sabemos cuándo es una guitarra y cuándo es un piano porque ambos tienen un timbre diferente. Algunos de ustedes que tienen novia, novio, esposo, esposa,
tinieblo, machacante, flete, ¿sí? Entonces muchos de ustedes saben cuando esa persona llegó a la esquina y le chifló, porque usted ya conoce ese timbre. Entonces la persona llega hasta la esquina y el chiflado. Entonces al escuchar usted ese chiflado, usted ya sabe quién lo está llamando, el pullón o la pullona, ¿sí o no? Ahí es donde usted se da cuenta, ¿sí o no? Por ese timbre, porque es único y ya sabe quién lo hace. Ese es el timbre, lo que hace único un sonido. ¿Listo? ¿Cuándo es el timbre? Cuando usted escucha, usted está en su casa, en su cuarto, y usted escucha su nombre a lo lejos. Entonces usted, al escuchar su nombre a lo lejos, usted una vez dice, ah, viene tal persona. O cuando escucha la moto o el sonido de un carro específico. Por ejemplo, el de la policía. Usted cuando escucha esas DR, usted por lo general de una vez piensa, ay, va a estar pasando la policía. O cuando suena la sirena. Cuando suena la sirena, usted una vez dice, ah, las sirenas de la policía. Está pasando la policía. ¿Sí? Eso es lo que es un timbre. Porque usted ya identifica y usted ya sabe qué sonido es se está emitiendo. Así es como nosotros diferenciamos cuando el sonido es de un pájaro, cuando un sonido es de un león, por el timbre, porque son sonidos únicos que tiene cada especie en el planeta, ¿sí? O cada objeto en el planeta. ¿Cómo sabe usted cuando está lloviendo? Por el timbre que produce el agua al caer sobre la tierra. Ahí usted sabe cuando está lloviendo, sin ver que está cayendo aguacero, pero usted sabe que está lloviendo o que está cayendo un chorro de agua por el timbre único que tiene ese sonido. Eso es otra de las propiedades del sonido. Entonces no se les olvide la diferencia entre la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad es cuando es fuerte o es débil el sonido. Uno escucha sonidos a la distancia, alguien te está llamando desde lejos, usted voltea a mirar y se da cuenta de que alguien lo está llamando, pero no sabe de dónde. Es cuando la intensidad es baja, pero la intensidad es alta cuando usted escucha, hey, que le hablan así todo duro desde cerquita. ¿Listo? Cuando tiene ese compañero del salón de clase que habla todo duro y está al lado y ahí al lado suyo y hablando gritado prácticamente. Esa es la intensidad. El tono es cuando es agudo o cuando es grave. Como ya les expliqué, cuando yo por ejemplo hablo, es diferente mi tono de voz porque es más gruesa a cuando habla una mujer, que es más suave, ¿sí? Es más bajo. Listo. Y el timbre es cuando el sonido es único. Usted ya identifica qué sonido es, así como identificamos la música, que sabemos cuándo es una salsa, cuándo es un reggaetón, cuándo es un rap, cuándo es un hip hop, cuándo es una bachata, un merengue, es porque el timbre para cada uno es único. Listo. Eso en cuanto a las propiedades. Las aplicaciones del sonido, pues el sonido tiene varias aplicaciones. Un oído humano, el oído de nosotros, puede escuchar entre 20 y 40.000 hercios, que es la unidad de medida para el sonido, hercios, con la frecuencia con la que escuchamos el sonido. ¿Listo? Hercios. Entonces podemos escuchar entre 20 y 40.000 hercios, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos la frecuencia interior, ¿sí? En el interior, que son 20 hercios, estas se llaman infrasonidos. Y cuando la frecuencia del sonido es mayor o se pasa de los 40.000 hercios o 40.000 Hz, estos se llaman ultrasonidos. Entonces, ¿quedó claro? Cuando es menos de 20 hercios, se llama infrasonido, o sea, interior, infrasonido. Y cuando supera los 40.000 hercios, se llama ultrasonido. ¿Sí? Estos se utilizan tanto para la medicina como para la navegación, o sea, trasladarse en el lugar. Por ejemplo, en la medicina es para, por ejemplo, tomar ecografía. Para tomar la ecografía. Cuando se toma una ecografía, se utiliza un ultrasonido para la ecografía. Ya saben, los rayos X que se producen.
es el ultrasonido. Es el que se utiliza. Listo. Y así es como ellos pueden detectar, por ejemplo, si tenemos una rotura en un dedo, en una pierna, en un brazo, en una costilla, es con el ultrasonido. Así es como lo utilizan. Listo. Y el infrasonido es cuando, por ejemplo, los submarinos utilizan este infrasonido para poder detectar pequeños sonidos que se producen en el agua, más que todo en el agua. Entonces ellos, debido a esos pequeños ruidos que se escuchan, ¿no? Pequeños sonidos, es como ellos se pueden navegar en todo el agua sin tener que chocar con una especie animal, sin tener que chocar con unas paredes. Aunque ellos no pueden ver por fuera, por medio de los sonidos, ellos pueden detectar en qué lugar se encuentra un objeto o un cuerpo o hay algo que se está acercando gracias a los infrasonidos. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, existen otros fenómenos como por ejemplo el eco. El eco se produce cuando, por ejemplo, yo hablo dentro de un lugar, estoy en un lugar específico. Yo hablo y este sonido al llegar a un lugar rebota y se devuelve. Eso viene a ser un eco, ¿sí? Choca contra la pared de un espacio o un ambiente y él rebota y vuelve hacia mi persona. Eso es un eco. Espero haberme hecho entender con esta aplicación. Yo aquí les voy a subir un documento en donde hay un texto y ustedes van a responder unas preguntas, ¿sí? Acá se los voy a subir, lo pueden contestar ahí mismo en Word o lo contestan en su cuaderno, toman foto y esa foto me la suben aquí, ¿sí? O lo redactan ahí mismo en Word y me suben ese documento de Word porque se puede subir, lo pueden hacer. O lo escriben aquí mismo, no hay problema, pueden colocar acá la respuesta de una vez sin tener que subir de nuevo el documento, pueden colocar la respuesta. Listo, entonces lo pueden hacer en el transcurso de esta semana. Si de pronto no les alcanza estos 45 minutos para hacer el taller, lo pueden hacer en el transcurso de esta semana. Y me lo suben acá mismo. El correo es último recurso, o sea, al correo me envían las actividades cuando acá la página no les dé para enviármela. Ahí sí me la envían al correo, pero no es necesario que me la envíen al correo y me la suban acá. Con solo hecho de subirla acá está excelente. Y el correo es por si acá de pronto se les cayó la página, no les dio para subir la información, ahí sí me la envían al correo. Listo. Lo que pasa es que a veces se hace más complejo ir al correo, venir al QDE para contestarles y calificarles lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, espero les haya gustado, estamos atentos y saben que les habla John Mosur. Cuídense mucho, muchos abrazos, chao.